Serie número 5, Hasta que todos lleguemos, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 66. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros estamos viendo Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Cómo Dios nos ama y cómo Él desea perfeccionarnos y volvernos vasos útiles en sus manos, instrumentos útiles en sus manos para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros vimos que Él preparó hombres dones, hombre que Él dio como presentes para la iglesia, para el perfeccionamiento de los santos. Y nosotros podemos ver también que esos hombres dones, ellos tienen una meta. La meta es edificar el cuerpo de Cristo. Mas la función de ellos no es simplemente de ellos participar activamente de la edificación del cuerpo de Cristo, con el envolvimiento de su persona. Más, yo estoy hablando de esa participación directa, no solamente de una participación directa, sino que una participación indirecta. ¿Y cómo es la participación indirecta? Ellos perfeccionan a los santos para que cada santo, cada hermano y cada hermana desempeñe su ministerio, haga su servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos ver que esos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tienen una visión, haciendo que el propósito de Dios, que es la edificación del cuerpo de Cristo, y tienen una experiencia de ser llamados para el cuerpo y para ayudar a los hermanos a vivir la realidad del cuerpo. Y nosotros ya vimos el asunto de apóstoles, que es ser enviado como una misión. Nosotros también hablamos de los profetas. Esto es, aquellos que hablan por Dios, aquellos que hablan Dios y aquellos que hablan Dios para dentro de las personas. Ahora nosotros vamos a abordar un tercer punto, que es de los evangelistas. Aquí el asunto está muy claro. Los evangelistas son aquellos que tienen el don específico de predicar el evangelio de Cristo para las personas. Usted sabe, ese asunto de la evangelización, el don de evangelizar, es un don que todos nosotros tenemos, todos nosotros. Es muy importante nosotros percibir eso, mas ese don de evangelizar necesita ser perfeccionado. ¿Cómo nosotros sabemos que nosotros, por qué nosotros hablamos de que nosotros tenemos ese don? ¿Por qué? Porque dentro de la palabra de Dios, ahí en Marcos 16, versículo 15 dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Está viendo? Eso es un mandamiento del Señor. Si el Señor dio ese mandamiento, es porque Él ya nos dio ese don. Ahora, ese don necesita ser perfeccionado en nosotros. Y es un asunto muy importante, porque el asunto de llevar el evangelio no es solamente un asunto de el evangelio de la gracia, es el evangelio de la gracia y el evangelio del reino. El evangelio de la gracia es la meta, es la salvación de las personas, y el evangelio del reino es para el crecimiento de las personas. Y nosotros podemos percibir principalmente ahora que estamos viviendo este final de los tiempos, ese don y esa función de evangelista es muy importante. ¿Por qué? Porque en Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino
por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Amado hermano y amada hermana, usted está viendo cómo la palabra de Dios es una palabra maravillosa. Nosotros podemos ver en aquella porción de Marcos que el Señor nos dio y leemos, el Señor está liviano. Nosotros hablamos de ser perfeccionados para ser enviados. Esto es un apóstol. Apóstol significa un enviado. Hablamos sobre los profetas, que es hablar por Dios. Nosotros somos enviados por hablar por Dios, para hablar Dios para dentro de las personas. Y lo que nosotros llevamos es el Evangelio, tanto de la gracia como del reino. El Evangelio de la gracia para los incrédulos y el Evangelio del reino para los que ya creyeron, para que ellos crezcan en vida, para que ellos maduren, para que ellos vivan la realidad del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros podemos ver cómo el Señor nos perfecciona. Él perfecciona en todos los aspectos. Él preparó diferentes hombres dones para que realmente su iglesia sea edificada. Y aquí el asunto de evangelista es muy importante. ¿Por qué? Porque por medio del evangelio nosotros ganamos personas. Y las personas son un material para la edificación. Amado hermano y amada hermana, usted es un material para la edificación. Yo soy un material para la edificación. Entonces, mi destino es participar de esta edificación, para ser parte del cuerpo de Cristo, un cuerpo edificado. ¡Qué cosa maravillosa! Nosotros podemos vivir y experimentar esa realidad que está en esos versículos. Que el Señor nos bendiga y nos haga avanzar cada día más.